Bienvenidos a En el Archivo. Hoy tenemos como invitado a Pedro Ortiz Viso. Tiene muchos años de experiencia en el periodismo, ha sido subdirector del comercio y es un gran apasionado por el fútbol peruano y especialmente por Universitario de Deportes. Bienvenido, Pedro, a esta nueva división de En el Archivo. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Pedro. Tú sabes que recordaba ahora, siempre la familia de mi esposo me hablaba de Universitario de Deportes. Sí. Entonces le digo, ¿y por qué esa cercanía con Universitario de Deportes? No, ninguno tiene pinta de futbolero, ni Bueno, futbolista. Y me no, contaba, yo soy muy malo jugando al fútbol. tú eres malo jugando al fútbol. Bueno, la Muy familia de malo. Aldo parece que él era el tío, el primo de Aldo, era un señor Carlos Melzi, Ah, de ese ha Goya, sido dirigente de la U muy importante, claro. que fue dirigente de la U y además había sido jugador de fútbol, también fue jugador antes, de 1929 a 1930, no sé cosa, también fue Mm. jugador de fútbol. Y siempre la prima de Aldo, mi esposo, siempre me hablaba de Universitario y la verdad es que no pensaba nunca en sacarlo a colación este tema y es interesante porque dice que era dirigente de esa época en el fútbol peruano y me gustó mucho y además tenemos otra cosa en gran en común, ¿no? El ser periodistas los dos. Sí, Y eso es nuestra gran pasión que nunca lo podremos dejar de lado. ¿Y y cómo era ahí esa estoy. rutina que tenías tú cuando recién entraste en el periodismo, antes, digamos, previo a la era digital? ¿Cómo era la rutina que tenías en el periódico? Bueno, yo entré a ser semillero, que era el torneo de De fútbol, interbarrios ¿no? que organizaba el comercio, semillero de fútbol y de fútbol, sí. Sí, ujú. Y entonces yo pedí desde el principio, como teníamos muchas horas muertas, pedí desde el principio a los editores de deportes que por favor me permitieran ayudarlos, ¿no? Que no les decía, yo quería aprender con ellos, yo me quedaba, entraba a 9 de la mañana, iba a hacer mi comisión, regresaba y yo no me iba hasta las 11 12 de la noche porque me gustaba y porque conversaba con periodistas de esa época, aprendí todo el procedimiento de cómo se hacía el periódico y demás, ¿no? Y en estas notas que hacía extras, me interesó también hacer cosas históricas y me metí al archivo, que era pues algo fascinante, ¿no? Porque era pues unas estantes gigantescos llenos de folders amarillentos con recortes de periódicos, ¿no? Entonces me gustaba mucho, o sea, primero descubrir lo que se había hecho antes y luego ese descubrimiento no solamente en las páginas de los periódicos, verlos también en las fotografías, ¿no? Entonces yo tenía un amigo que habíamos estudiado juntos, Miguel García, entonces me iba a conversar con él y de paso veía los sobres de fotos y la verdad a mí también siempre me ha gustado la historia, entonces me pareció ese mundo fascinante, tenías que estar horas buscando información, buscando datos y demás Un cosas. montón de folders ahí con todos los artículos que se caían y habían. Sí, renegando cuando no habían los recortes, más, y bueno, imagínate, y luego cuando descubrí la hemeroteca, uff, Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué rasgos del ejercicio de la profesión debemos de tener cuidado de mantenerlos y no separarnos de ellos? a ver, la inteligencia artificial te ayuda a un montón de cosas, ¿no? Te ayuda para buscar información con mucha rapidez, para resumirla. Ahora veo, por ejemplo, que se usa mucho en imágenes, se usa mucho en locución, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que decir siempre es transparente, ¿no? De decir esto es con inteligencia artificial, Ujú, ¿no? ujú. Porque veo, por ejemplo, sobre todo en creadores de contenido, ¿no? En medios, que recrean situaciones a partir de imágenes fijas, de fotografías y demás. Te digo, oye, hay que decir que esto lo has hecho con IA, por más que pueda resultar evidente a algunas personas, porque mucha gente, especialmente ahora la gente mayor, se cree estas cosas, cree que son reales, ¿no? Entonces, así como en las películas de viejas de superhéroes, ¿no? Los grandes inventos en las manos acertadas ayudan a la humanidad.
pero las manos que son de los malos pueden ser muy perjudiciales y justamente yo creo que el gran problema que tiene el planeta en este momento es que hay tanta información y no hay, y el pensamiento crítico se ha venido abajo, que hay mucha información falsa que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Bueno, tú comenzabas la conversación diciendo que cuando estabas en el archivo, que te gustaba muchísimo ver los folders, las fotos y todo lo demás. Ahora, tú como autor del libro universitario 350 historias, ¿qué fuentes bibliográficas fueron tus principales insumos para escribir este libro? Sí, escribí Universitario 365 porque es como, es una historia por cada día, ¿no? Por cada día. Ujú. Sí, por cada día. Y bueno, en los hinchas de la U tenemos un libro que es una suerte de Biblia, que felizmente ha sido reeditado, que lo escribió un expresidente de la U, Rafael Quirós, que además fue fundador, jugador, luego dirigente, uno de los mejores, quizás el mejor presidente que ha tenido la U. Y el señor se dio el trabajo de reunir datos que uno pensaba que estaban perdidos, además de la interna de la directiva de la U, ¿no? Entonces, eso me sirvió mucho. Luego, algunas personas han hecho libros muy interesantes, algunos son testimonios de jugadores, otros testimonios de hinchas. Eh, Hay un libro que se llama Garra, que es una suerte de reconstrucción histórica de la U, de un hincha José Alfredo Madueño. Luego, en internet también hay información. De vez en cuando aparecen novedades, por ejemplo en YouTube. Hay partidos del 67 que parecían perdidos de la U con Racing en Avellaneda. Entonces, yo por ejemplo he sido muy aficionado a la radio. Yo he escuchado a Pocho Rospigliosi desde muy niño hasta que se murió. Ocho. Y comparar lo que él decía o lo que él escribía con las imágenes, pues también es muy revelador, ¿no? Entonces, yo para escribir libros me he nutrido de mucho. He hablado también con hinchas y con viejos dirigentes de la U. Yo tengo un pequeño podcast en donde he entrevistado a gente muy vinculada al club, jugadores, jugadores, ¿Cómo se llama tu dirigentes. podcast? Trinchera Crema. ¿Tú estás de acuerdo con que los medios transformen sus archivos periodísticos en plataformas de inteligencia artificial como Anthropic, Perplexity, Claude, etcétera? ¿Cómo lo ves tú el futuro de estos archivos periodísticos? Mira, o sea, yo creo que que los archivos periodísticos es lo más valioso que tienen los medios de comunicación. A mí, por ejemplo, aunque no lo creas, de vez en cuando agarro y digo, ¿dónde estará el archivo periodístico de la prensa, por ejemplo? Nadie sabe dónde está. Sí. O Caretas, que está, entiendo, canibalizada, ¿no? Que no sé incluso quién es el que la está, hasta ahora se imprime, pero no sé quién la estará imprimiendo. Entonces, tener esa posibilidad de digitalizar todo eso y que a través de la inteligencia artificial le permitas tener al mundo el acceso a esas joyas, yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Y creo que es algo que todavía los medios, sobre todo los tradicionales, no se dan cuenta del inmenso valor que tienen ahí, ¿no? Entiendo que tienen otros apuros ahora, otros apremios, ¿no? Pero creo que eso lo tienen que ver pensando en el futuro. A mí me aterra cada vez que yo pregunto a mis amigos que trabajan en televisión, le digo, oye, ¿ustedes pasaron este partido en tal fecha y lo tienen? Se perdió. Claro, que ellos chancaban uno sobre el otro, pues Chancaban, grababan por encima de la misma. claro. Y después yo ahora me he hecho aficionado a algunos podcasts y resulta que lo mismo pasaba en otros países. En Argentina también chancaban. No tenían idea del valor que tenía para la memoria, no del medio, sino del país, ¿no? Claro.
Lo Entonces, mantienen como un cementerio, lo mantienen como un claro, cementerio, cuando además lo curioso es que pueden rentabilizar eso. O sea, están claro, muy claro. mal Mira, económicamente, pero les cuesta mucho trabajo sabiendo y hay pruebas de que pueden rentabilizar, que puede ingresarles tener un ingreso claro. y no lo hacen. Y se pueden hacer, mira, hasta documentales y ponerlos en Así, plataformas, en otros medios, he visto en Netflix, pasan películas a partir de películas, así es. investigaciones que han hecho en el Los Angeles Times o New York Times, etc. Mira, hay un gol que estuvo perdido por muchos años, que era el famoso gol de Perico León Argentina en la eliminatoria del 69. No sé si algo lo has Ya, escuchado, pero no. es un gol que yo siempre lo leí, pero nunca lo vi. ¿Ok? Entonces siempre me contaban, se fue Chupitaz por la izquierda, metió un pase largo hermoso, la paró de pecho Perico León entre dos argentinos, y cuando sale el arquero Cejas se la colocó y puso el gol. Ese video no estaba. Hasta que hace 2, 3 años, un aficionado lo encuentra. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En un video inglés, y ni siquiera lo habían mostrado en el programa, sino era el momento que el programa se despide y empiezan a pasar los créditos, tenían esa imagen. Entonces tú ves el video y se ven los No, créditos del programa. Pero es una joya, es una joya, es que es una joya eso. claro. Entonces se encontró de curiosidad. Y mira, yo soy hincha de la U, pero es el gol de Perico León, que me han hablado, todos mi papá, los periodistas viejos que conozco, me dicen, no, Perico, el mejor jugador peruano que ha habido toda la historia. Entonces, dame una prueba de eso. Y en ese gol ves la Mira, capacidad de Perico para dormir la pelota y en medio de dos defensas argentinos hacer el gol. es que esa es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de cuidar esa memoria y darla a conocer, porque sobre esa memoria se puede construir mucho o se puede desconstruir mucho también. Sí, claro, claro, porque hay cosas que nos cuentan, o sea, como te digo, Así yo es. soy aficionado, yo soy aficionado de la radio desde chico. Eh, Pocho es mi maestro, aunque nunca hablé, crucé una palabra con él. Pero yo me acuerdo que lo que hacía yo en la adolescencia, cuando podía ir a Occidente, me iba a lo más alto de la tribuna. Y después, cuando fui estudiante universitario, hacía esta tesis que te digo sobre programas deportivos de radio. Yo tocaba la puerta y decía, ¿puedo acompañarlos en los programas? Sí, claro, y fui a muchos programas. Y me daba cuenta, pues, que cómo nos engañaban los periodistas radiales, ¿no? Porque decía, la pelota pasó rozando y la pelota pasó a 15 metros del arco, ¿no? Y bueno, si bien eso es digamos, más anecdótico, pero hay verdades también Claro, que a veces claro. se exageraban, ¿no? Así es. Y entonces el archivo te permite hacer esa corroboración, ¿no? Es muy cierto. Sí. Bueno, Pedro, no te quiero quitar más tiempo, quiero agradecerte. Sigan a Pedro en su podcast, en sus redes. Y bueno, ya seguiremos, ya pronto tendremos una nueva edición en el archivo. Y muchas gracias, Pedro. No sé si No, a ti, Silvia, siempre es algún un gusto hablar comentario contigo. final, algo que te gustaría. Que hay que cuidar lo que producimos y pensar que eso que producimos ahora y que nos sirve le va a servir a mucha gente en el futuro. Entonces hay que cuidarlo. Hay Gran que hacerlo reflexión. bien y hay que cuidarlo para que quien lo vea luego le sirve de ayuda, ¿no? Este, eh, Hay que tener un poquito más de responsabilidad y no pensar que darle más valor a lo que hacemos en general, ¿no? Así es, gran reflexión. Gracias, Pedro. Nos estamos viendo próximamente. Un Muchas abrazo. gracias, Silvia, a ti. Gracias. Gracias. Chao.